Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de unos protagonistas clave, pero que casi nunca vemos, del sistema de justicia. Hablamos de los expertos, de esos especialistas que entran en juego cuando el conocimiento técnico es la única pieza que falta para resolver un caso. Pensemos en esta situación, que es fascinante. Un juez es, por supuesto, un experto en derecho. Pero, ¿qué pasa cuando el centro de una disputa es un balance contable complicadísimo, una falla en una estructura de ingeniería o una evaluación médica muy específica? Es que es imposible saber de todo. Entonces, la pregunta es, ¿a quién recurren? Y bueno, la respuesta es el perito, un auxiliar de la justicia que es absolutamente fundamental. A ver, su función no es decidir quién tiene razón, sino iluminar esos hechos técnicos para que el juez pueda tomar una decisión informada y sobre todo justa. Son, en esencia, los traductores de la complejidad. Y ojo, no todos los peritos son iguales. El sistema distingue, a grandes rasgos, tres tipos. Está el perito de oficio, que es sorteado de una lista oficial, lo que busca garantizar su imparcialidad. Luego, el de parte, que es más bien un consultor de confianza de alguno de los que están en el juicio. Y finalmente, el perito oficial, que es un funcionario público, como podría ser un médico forense. Bueno, muy bien, pero ¿cómo llega un profesional, un contador, un ingeniero, a estar en esas listas oficiales, listo para que un tribunal lo llame? La verdad es que no es para nada un camino informal. El proceso, de hecho, es bastante riguroso. No alcanza solo con tener el título. Normativas como la acordada 2728 exigen, por ejemplo, al menos un año de antigüedad profesional. Pero además, y esto es clave, hay que aprobar un curso sobre procedimientos judiciales y tener domicilio en esa jurisdicción. Lo que se busca es un compromiso real con el sistema. Ahora, una vez que el sorteo designa a un experto, se activa un proceso que es crítico y con plazos muy ajustados. La misión está a punto de empezar y el tiempo apremia. Y cuando digo que el reloj corre, lo digo en serio. Desde que recibe la notificación, el profesional tiene solo 3 días para aceptar formalmente el cargo. Y la aceptación no es un simple sí, implica prestar juramento de actuar con fidelidad. Si no lo hace, y sin una buena excusa, puede quedar fuera de la lista. La presión es inmediata. Y con esto llegamos a un punto que es el corazón de todo este asunto. La imparcialidad no es negociable. El perito, aunque sea un técnico, asume un rol que es casi como el de un juez. Su objetividad es la base de su credibilidad y, al final del día, de la justicia de todo el proceso. Justamente para asegurar esa imparcialidad hay reglas muy claras. Si un perito tiene un lazo de parentesco, un interés económico en el resultado, una amistad muy cercana o una enemistad declarada con alguna de las partes, tiene el deber de excusarse, o sea, tiene que dar un paso al costado para proteger la integridad de su trabajo. Bueno, dejemos la teoría y pasemos a ver cómo se ve todo esto en acción. Vamos a analizar 3 casos bien distintos que muestran la diversidad y la tremenda importancia del trabajo de estos expertos. Primer escenario, una herencia. Hay varios herederos que tienen que repartirse un patrimonio con inmuebles, autos, dinero, de todo un poco. La pregunta es, ¿cómo se transforma un porcentaje en un papel en bienes concretos? Bueno, para eso se necesita un perito partidor. El trabajo del partidor es súper metódico. Primero, le pone un valor a todo el patrimonio. Después, arma un documento técnico que se llama cuenta particionaria y finalmente le adjudica bienes específicos a cada heredero, asegurándose de que cada uno reciba el valor que le corresponde. Es literalmente transformar la teoría en realidad tangible. Vamos ahora a un escenario un poco más dramático. Un juez decide que hay que intervenir en la gestión de una empresa, quizás por un conflicto muy grave entre los socios o por una pésima administración. Aquí es donde entra en escena el perito interventor. El proceso es de una formalidad absoluta. Después de aceptar el cargo en el juzgado, el interventor no es que simplemente aparece en la empresa y dice hola. No, va acompañado de un oficial de justicia que, con la orden del juez en la mano, lo pone en funciones. Es un acto solemne que materializa la autoridad del tribunal dentro de la compañía. Nuestro último caso nos lleva a una pelea corporativa. Unos accionistas dicen que no les pagaron los dividendos que les correspondían. ¿La empresa ganó dinero? ¿Se repartió como se debía? Para saberlo, se necesita un perito contador. Y acá es donde el detalle lo es todo. El perito contador se sumerge en los balances para ver cuáles fueron las ganancias reales. Se fija que se hayan cumplido las obligaciones legales y finalmente calcula con precisión de cirujano cuánto le toca a cada accionista. Su informe va a ser la base de la decisión del juez. Como estamos viendo,
El poder que tiene un perito es muy significativo. Pero claro, todo ese poder viene de la mano con una responsabilidad enorme. Este no es un rol que esté libre de riesgos, para nada. El perito camina sobre una cuerda floja porque se enfrenta a responsabilidad en 4 frentes distintos. La civil, si por una negligencia causa un daño. La penal, por delitos graves como el falso testimonio. La procesal, con multas si no cumple los plazos. Y la ético-profesional, ante su propio colegio profesional. Es un verdadero campo minado. Y aquí hay que entender una diferencia que es vital. Una cosa es ser reemplazado por una causa justificada, como una enfermedad, y otra muy distinta es ser removido. La remoción es un castigo. Ocurre por un incumplimiento grave y las consecuencias son serias. Se pierden todos los honorarios y queda un antecedente negativo. Esta distinción es clave para la confianza en el sistema. Pero para que el perito pueda hacer su trabajo, el sistema le da herramientas. Una fundamental es el anticipo para gastos. Si la pericia necesita plata, para viajes o análisis de laboratorio, por ejemplo, el experto puede pedirla. Una de las partes deposita el dinero y el perito lo usa, aunque después, claro, tiene que rendir cuentas de cada centavo que gastó. Hasta ahora hemos visto al perito actuando cuando el conflicto ya explotó, pero ¿hay formas de evitar llegar a ese punto? La respuesta, por suerte, es sí. El arbitraje es una de esas vías, y hay 2 formas principales de pactarlo. La cláusula compromisoria se pone en un contrato para resolver problemas que todavía no surgieron. En cambio, el compromiso arbitral se firma cuando el problema ya existe y las partes deciden llevarlo a árbitros privados en lugar de a la justicia común. Y en el mundo de las empresas, una herramienta de prevención potentísima es el Corporate Compliance, o programa de integridad. Básicamente, es un sistema interno con un código de ética, capacitaciones, canales de denuncia, todo para prevenir riesgos legales y corrupción. La idea es evitar que los problemas escalen hasta terminar en un juicio. Y así llegamos al final, con una pregunta para quedarnos pensando. La intervención de un perito podría parecer una complicación, un problema más. Pero quizás es todo lo contrario, la prueba de que el sistema de justicia tiene los mecanismos para buscar la verdad técnica y así garantizar decisiones mucho más justas y fundamentadas. ¿Ustedes qué piensan?